La noche que Men, el amor de la infancia de Tin Zhou, regresó, me dio dos opciones. 1. Convertirme en su coesposa. 2. Divorciarme. Opté por esto último. Pero al redactar los papeles del divorcio, descubrí que estaba embarazada. Así que guardé silencio, le di un medicamento esterilizante, empaqué mis cosas al día siguiente y regresé a Linzhou, desapareciendo sin dejar rastro desde entonces. 10 años después, Men Tinzhou, ahora marqués de Yongning, se sentía criticado y abrumado por no haber tenido hijos después de tantos años. Llevé conmigo a un niño cuyos ojos y cejas se parecían a los suyos. En las calles al oeste de la capital, conseguí una tienda. 10 años después del divorcio, regresé a la capital. Todo empezó cuando el tutor de Zanner vino a verme y me dijo que nunca había visto a un estudiante con un talento tan natural. Con solo 9 años, escribía poemas y ensayos políticos, criticando la actualidad. Cada palabra, una joya. Dijo que este niño tenía un futuro inmenso y que, si era posible, debería llevarlo a la capital para encontrar mejores maestros y no desperdiciar un talento tan prometedor. Respondí, de acuerdo. Regresé para hacer un inventario de nuestros bienes, los convertí en efectivo, hice preparativos sencillos, luego alquilé un carruaje y caballos, recorriendo 1000 millas hasta llegar a la capital. Alquilé una residencia al oeste de la ciudad y adquirí una tienda, con la intención de abrir un negocio más adelante. Todo sucedió muy rápido, en menos de un mes, porque sabía que este día llegaría tarde o temprano. Al regresar de registrarme en la academia, apoyé la barbilla en la mano, absorto en mis pensamientos. Zanner levantó una esquina de la cortina del carruaje y miró a su alrededor con curiosidad. Esta es la calle del Pájaro Bermellón, en el corazón de la capital, donde se reúnen los nobles, van y vienen carruajes de lujo, jóvenes señores y damas nobles visten con espléndidos atuendos, e incluso los sirvientes que los siguen están impecables y presentables. De repente, pregunté, Zanner, ¿te gusta este lugar? Asintió vigorosamente. Sí, vivíamos en Linzhou, y aunque era una tierra de pescado y arroz, abundante y próspera en términos de riqueza y esplendor, era muy inferior a la capital. El carruaje pasó por la mansión del marqués de Yongning, con sus vigas talladas y viguetas pintadas, magníficas y majestuosas. Levanté la mano y señalé. ¿Qué tal si mamá te nombra dueño de este lugar algún día? Volteó la cabeza. ¿Cómo sería posible? Mamá siempre cumple su palabra. Aunque Zanner tenía sus dudas, al ver mi seguridad y seriedad, asintió con la cabeza. Bien, esbocé una sonrisa. Al fin y al cabo, es hijo del marqués de Yongning, Men Tinzhou. El único hijo. Hace 12 años, me casé con Men Tinzhou. Era el tercer hijo del marqués de Yongning. Por encima de él estaban 2 hermanos mayores, uno de ellos con un talento brillante, funcionario de la corte. El otro era el comandante de la guardia de uniforme bordado, un leal sirviente del emperador. Con razón, heredar el título nunca le correspondería, y podría simplemente vivir como un holgazán despreocupado. Pero para mí, este matrimonio estaba en su punto más alto. Mis padres murieron jóvenes, dejándome débil y sin apoyo. Así que vine a la mansión del ministro de la capital a buscar refugio con mi tía abuela. Men Tinzhou era muy cercano a mi primo y visitaba con frecuencia la residencia del ministro. Con el tiempo, también nos conocimos. A ambos nos encantaba tocar el yin y solíamos practicar juntos en el bosque de bambú. La primavera dio paso al otoño. Las flores florecieron y se marchitaron, y los sentimientos crecieron gradualmente entre nosotros. Un día, después de terminar una pieza, me despedí de él repentinamente. Lo siento, joven maestro Men. Le regalé una partitura que atesoré durante mucho tiempo. Quizás hoy sea la última vez que te vea. Guarda esto como recuerdo. Se sorprendió bastante. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a casar? Aunque mi nacimiento no fue nada destacable, sí que era hermosa. Después de mi ceremonia de mayoría de edad, muchos vinieron a concertar mi matrimonio. Hace unos días, una casamentera me envió una tarjeta pidiéndome una reunión con el segundo hijo del viceministro de Derechos. Mi tía dijo que era raro encontrar a alguien con buenos antecedentes familiares,
buena presencia y dispuesto a tomarme como su esposa legal, así que debía presentarme bien. Nos miramos en silencio un buen rato. De repente, Men Ting Zhou habló. ¿Me casaré contigo? ¿Qué? Creí haber oído mal. Dije, Zhang Jie. Me gustas. Quiero casarme contigo. El marqués de la casa de Yongnin no era algo al que cualquiera pudiera acceder, y mucho menos alguien como yo, la sobrina de un primo. Mi tía estaba encantada y rápidamente rechazó a la otra casamentera para que organizara mi boda. Después de casarme con el marqués de la casa de Yongnin, mi vida transcurrió tranquila y sin preocupaciones. Mis suegros eran muy sociables y mis cuñadas eran muy armoniosas. Nos queríamos mucho y nuestro matrimonio fue feliz, pero los buenos momentos no duran para siempre. Al segundo año de matrimonio, Li Xiner regresó. Las familias Li y Men se llevaban bien, y fueron novios desde la infancia. Cuando ella tenía 12 años, el padre de Li Xiner ofendió a su majestad y fue degradado, por lo que toda la familia se mudó a Linan. No se habían cruzado en todos estos años. Ahora, su majestad recordaba su antigua amistad y un día lo restituyó en su antiguo puesto. Men Ting Zhou regresaba a casa del trabajo cuando se encontraron por casualidad en la calle principal. Li Xiner lo miró con resentimiento, como si quisiera hablar pero se contuviera, y se marchó rápidamente. Solo esa mirada. Lo dejó sin comer ni beber, sin dormir bien durante días y noches. Quiero una esposa igual a mí. Cuando Men Ting Zhou dijo esto, estaba bordando una bolsita para él. Mis manos se detuvieron, la aguja me pinchó el dedo y empezó a sangrar. Al ver al hombre frente a mí, solo sentí una sensación de extrañeza. Apenas unos días antes, seguía siendo cariñoso e íntimo conmigo. Ese día fue a una reunión social y vio que todos sus compañeros tenían bolsitas bordadas por sus esposas, pero él no. Al regresar, me insistía para que le hiciera una. Pero yo solo sabía tocar la barbilla. No se me daba bien bordar. Después de estar agotada casi toda la noche, ya no podía más, así que lo convencí diciéndole que lo intentaría. ¿Por qué cambió de actitud hoy de repente? No notó mi sorpresa y siguió hablando solo. Nunca imaginé que, después de tantos años, Chini aún recordara el cariño que nos unía en aquel entonces. Sigue soltera hasta el día de hoy. Al verla ahora, me siento realmente culpable. Así que debo compensarla. Chine se mudó con su padre a los 12 años, y yo me mudé a casa de mi tía abuela a los 13, donde conocí a Men Ting Zhou sin saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser yo el que me haga daño para compensarla? Men Ting Zhou me tomó de la mano y me consoló. Está bien, Hiyue. Ella solo será una esposa igualitaria. Es directa y dice lo que piensa, pero no es mala persona. Una vez que entre en casa, seguro que se llevarán bien. No hay que esperar. Ya lo he comprobado. Un día, fui a una joyería y me la encontré. Tenía una expresión arrogante, señalándome con la barbilla. Te reconozco. Así que fuiste tú quien sedujo al tercer hermano. Me vi obligado a dar un paso atrás. No lo hice. ¿Quién lo creería? Su sonrisa se burlaba de su tono agresivo. Con tu origen miserable, si no hubieras usado trucos astutos para seducirlo, ¿cómo habrías podido ascender a una buena familia como los Men? ¿No sabes escribir las palabras vergüenza y decencia? Mis pensamientos volvieron al presente. Men Ting Zhou seguía divagando, imaginando el futuro. Ziyue, tranquilízate. Incluso después de que Shain entre en casa, mi amor por ti no disminuirá ni un ápice. Lo interrumpí y le pregunté, ¿y si me niego? Frunció el ceño y su tono fue interrogativo. ¿Por qué no puedes ser más sensato y considerar mi situación? Ahora que el señor le ha sido restituido, el estatus de Shain está por encima del tuyo. Seguramente no esperas que la humillen como concubina. Si no estás dispuesto, tendremos que divorciarnos. Veamos a dónde puedes llegar sin mí. Dicho esto, se alejó. De espaldas a él, cerré los ojos, cansada y bien.
Entonces, divorciémonos. El pequeño estudio estaba frío y desolado. Extendí papel, puse tinta y escribí la carta de divorcio. No sabía si era por el dolor excesivo o por algo más. Me trajeron la cena. No tenía apetito y no probé ni un bocado. El olor grasiento me invadió la nariz. Sentí náuseas y arcadas. Xiao Tan pareció notar algo. Me agarró la muñeca y me tomó el pulso. Era mi confidente, experta en medicina, como era de esperar. Señora, está embarazada, le temblaba la voz. Tu puesto en la casa de la marquesa está asegurado, fruncí el ceño. Pobre niña, no viniste antes, no viniste después. ¿Por qué tuviste que venir en este momento? Aunque me quedara, no solo tendría que soportar a ese voluble bastardo de tu padre, sino también a ese intrigante embustero. Su origen familiar, sus vínculos con él, me supera en todo. ¿Qué clase de buena vida podría tener? Xiao Tan lloró de alegría y salió corriendo. Este sirviente irá a avisarles a la marquesa y a la señora enseguida, para que puedan defenderte. Pero la detuve con una orden tajante. Alto, no tienes permiso para ir. Este asunto queda entre tú y yo, no digas ni una palabra. Me senté en silencio toda la noche, escuchando la lluvia. Si hubiera perdido a este niño sin hacer mucho ruido después del divorcio, Mentinzou no lo sabría ni se sentiría culpable. Al final, la única herida sería yo. Si no encuentro la manera de vengarme de él, de verdad no podré aceptarlo. La lluvia seguía y seguía. Un pensamiento surgió lentamente en mi mente. Al día siguiente, Mentinzou entró en el pequeño estudio. ¿Los sirvientes me dijeron que has entrado en razón? Sí. Creía que mis padres habían muerto hacía mucho tiempo y que no tenía nadie en quien confiar, así que no podía soportar renunciar a los modales de la marquesa como apoyo. Qué bueno que hayas cambiado, Ziyue. Sabía que lo harías. Sus palabras se detuvieron a la mitad. Me vio con una expresión tranquila, presentándome un acuerdo de divorcio y 2 tazas de té. Tías, bebemos de estas tazas. Se rompen todos los lazos entre nosotros como marido y mujer. No te preocupes. Después del divorcio, regresaré a Linzhou. Mis antepasados dejaron allí unas modestas propiedades. Lo suficiente para mantenerme. Desde luego, no estaré en la capital para ser una molestia para ustedes dos. ¿Por qué tienen que hacer esto? Mentinzou parecía desconcertado. Siner ya ha accedido. Mientras suavices tu postura y te lleves bien con ella de ahora en adelante, seguirás siendo mi esposa. Pero no vacilé ni un segundo y apuré el té de mi taza. Tras enterarme de que mi señor ha dividido sus lealtades, he venido a romper definitivamente con él. Entonces le ofrecí la otra copa. La historia de tu reencuentro con Lisiner ya se ha extendido por toda la capital. La gente común te alaba, Mentinzou, por tu lealtad y rectitud. Un verdadero caballero. Ahora duda tanto. No poder tomar una decisión cuando debería. Así no se comporta un caballero. Así que, por favor. Bien, muy bien. No estaba dispuesto a aceptarlo. Apretó los puños con fuerza. Tras mucha deliberación, lo único que salió fueron palabras rencorosas, dichas con ira. Zhang Ziye, de ahora en adelante te has acostumbrado a vivir una vida de lujo en la capital. No vengas llorando de remordimientos. Con esas palabras, vació la taza de un trago. Pero lo que no sabía era que ya había puesto una generosa cantidad de medicamento esterilizante incoloro e insípido en el té. Yo, que había vivido bajo el techo de otra persona en la capital, acobardado y tímido durante tantos años, finalmente, justo antes de irme, hice algo grande a mi manera, acobarda y tímida. Abrí un estudio de Yin, enseñando el arte del Yin para ganarme la vida. Gracias a mis excepcionales habilidades, rápidamente gané fama en la zona. Todos mis alumnos sabían que tenía un Yao Yin de hueso de jade. Era una reliquia heredada de mis antepasados, única en su tipo en el mundo. Se decía que sus cuerdas producían un sonido puro y melodioso,
como música celestial. La apreciaba muchísimo y la limpiaba a diario. Sin embargo, nunca lo había jugado delante de nadie. Cuando alguien me preguntaba por qué, simplemente negaba con la cabeza. En aquel entonces, jugaba al fénix buscando a su pareja en este del bosque. Y con esa canción, un joven señor y yo nos juramos amor. Pero, lamentablemente, más tarde, él y yo rompimos todos los lazos. El día que me fui, juré que nunca volvería a tocar en mi vida. La historia se difundió por todas partes, y mucha gente acudió al taller de para presenciar la emoción. Pero yo usaba un sombrero con velo todos los días y nunca aparecía. Cuanto más misterioso era, más gente quería descubrir la verdad. Algunos incluso reunieron a todos los jugadores de la capital, hicieron una lista y empezaron a hacer apuestas. Men Tin Zhou estaba entre ellos. Y hablando de eso, últimamente se ha convertido en una figura muy famosa en la capital, de la que se habla en todas las calles. En los últimos 10 años, el joven maestro mayor de la familia Men enfermó gravemente, y el segundo, desgraciadamente, fue alcanzado por una flecha envenenada mientras apresaba a un criminal, que murió en el acto. La marquesina del título de Yongnin, que no debería haber tenido nada que ver con él, finalmente cayó en sus manos. Desafortunadamente, la tumba ancestral de la familia Men probablemente tenía algunos problemas. Este tercer joven maestro también padecía una enfermedad oculta. Se casó con 2 esposas, una tras otra, pero no tuvo un solo heredero. La anciana señora Men planeaba que eligiera un heredero de la primera o segunda rama para adoptarlo. Ardía de ansiedad, estaba agobiado. La gente común cogía semillas de melón después de comer y charlaba de ello con gran entusiasmo. ¿Cómo puede un hijo adoptado ser tan bueno como el propio? Exactamente. Exactamente. Un hombre que no puede tener hijos. ¿Qué diferencia hay de un pato que no puede poner huevos, que trabaja duro toda la vida, solo para terminar confeccionando trajes de boda para otros? A principios de junio, se anunciaron los resultados de los exámenes de palacio, y la capital estaba muy animada. Se rumoreaba que rezar por el éxito académico en el templo Jingen siempre era muy efectivo, y cada año muchos candidatos exitosos subían a la montaña para cumplir sus votos. Con la idea de traer buena suerte, fui también. En el gran salón, sostuve incienso para honrar a los espíritus y me arrodillé en devota adoración. Primero, deseé un futuro brillante para Zanger. En segundo lugar, deseé que mis deseos se cumplieran. Nunca esperé que la divinidad escuchara mis oraciones tan rápido. Justo cuando salía del templo y estaba a mitad de camino de la montaña, el carruaje que iba delante se detuvo de repente. Dentro del carruaje, una anciana elegantemente vestida se había desmayado a mitad de camino. Inconsciente, varias criadas la sacaron frenéticamente, mientras los 2 jóvenes que las acompañaban estaban tan asustados que se enjugaban las lágrimas. Resultó que no pudo soportar el cansancio y los baches del viaje, lo que desencadenó su afección cardíaca. Pero en este desierto desolado a media montaña, ¿dónde podría encontrar un médico? Con una vida en juego, tiré de Xiao Tan y me apresuré a avanzar. No te asustes, mi criada sabe algo de medicina. Seguro que se pondrá bien. Nos abrieron paso rápidamente. Xiao Tan siempre llevaba consigo agujas de plata y medicamentos de emergencia. Sus movimientos eran rápidos, tomaba el pulso, insertaba agujas y administraba medicamentos. Luego dio algunas instrucciones sobre qué tener en cuenta. Al poco tiempo, la anciana dejó escapar un largo suspiro y lentamente recuperó la consciencia. Abuela. La joven se arrojó a sus brazos. Estas 2 amables personas te salvaron. La otra noble dama nos hizo una reverencia. ¿Puedo preguntar los nombres de nuestros 2 salvadores y dónde residen? Otro día haré que mi padre venga a presentar sus respetos en agradecimiento. Conozco a esta anciana. Es la marciana de Yunyan, amiga íntima de la madre de Men Tin Zhou desde hace años. Solía visitar la mansión a menudo, así que, como era de esperar, nos ha visto a ambos. Preocupado por si me reconocían, me ajusté aún más el sombrero con velo, cubriéndome por completo. Es usted muy amable, noble dama.
Pasábamos por allí y ofrecimos nuestra ayuda. Es un asunto trivial, no vale la pena mencionarlo. Me incliné y me despedí. Hay un niño pequeño esperando en casa, así que es realmente incómodo quedarse aquí mucho tiempo. Me despido. La marciana de Yunian observó cómo nuestro carruaje desaparecía poco a poco en la distancia. Murmuró, ¿por qué me resulta tan familiar esa sirvienta a su lado, como si la hubiera visto antes? Su memoria estaba borrosa en ese momento, y no podía recordarla. ¿Quién podría ser? Tras regresar del templo Jinyen, las especulaciones sobre mí se intensificaron, extendiéndose del oeste de la ciudad al este, y luego por toda la capital. Pensé que si estas palabras se extendían por toda la capital, también podrían llegar a oídos de Lisuner. Para mayor seguridad, ya no dejé que Zanger fuera a la escuela, sino que le contraté un tutor, manteniéndolo a mi lado en todo momento. Al anochecer, despedí al último grupo de estudiantes, ordené el estudio de música y me preparé para irme a casa. De repente, un grupo de personas irrumpió por la puerta. Una mujer de expresión hostil, matones y hombres corpulentos de mirada feroz. Llegaron con agresividad. Es ella. La mujer del frente me señaló y gritó, atrayendo a los transeúntes para que vinieran a ver el alboroto. Lo que enseña son solo técnicas de mala calidad. Está engañando completamente a sus alumnos e hizo que mi hijo se avergonzara en público y se convirtiera en el hazmerreír de todos. Si no me das una explicación hoy, destrozaré este estudio de música. No te atrevas a calumniarme. Levanté la voz. En cuanto a mi dominio de Lin, todos los vecinos y estudiantes aquí pueden dar fe de mí. Si de verdad tienes la conciencia tranquila, acompáñame a la oficina del magistrado. Allí se sabrá la verdad. Era fuerte, me agarró y empezó a arrastrarme afuera. Madre mía. Young intentó protegerme, lanzándose para morderle la mano, pero varios hombres corpulentos detrás de él lo agarraron de los brazos y lo tiraron al suelo con facilidad. En el forcejeo, se me cayó el sombrero con velo. Al verme la cara con claridad, se convenció aún más. Gritó a gritos, ¿qué esperan? Destrocen su tienda. Entonces gritó a la multitud que observaba, ¿cómo creen que esta viuda y su hijo lograron establecerse en la capital? Debió de seducir a muchos hombres a puerta cerrada. ¿No están todos de acuerdo? Discusiones, golpes, llantos, murmullos entre la multitud, todo se convirtió en un caos. En un instante, una figura se abrió paso entre la multitud y aterrizó ante mí. La mujer alborotadora fue derribada a patadas. Insolente, rugió furioso. Esta marquesa está aquí. ¿Quién se atreve a causar problemas? Montinjo. Había oído los rumores recientes, pero nunca se atrevió a confirmarlos hasta hoy, cuando esa mujer me arrancó el sombrero con velo y vio mi rostro con claridad, lo que finalmente lo demostró todo. Los alborotadores fueron llevados ante las autoridades y los curiosos que se habían reunido para observar fueron dispersados. La conmoción se fue apagando poco a poco, quedándonos solo los tres. Después de tantos años, reencontrarnos se había vuelto extraño. Se frotó las manos, con un tono incómodo al hablar. Hiyu, ¿tú, te asustaste hace un momento? No respondí, pasé junto a él y tomé la mano del niño. Janger, vámonos. La tienda de Chin estaba a solo 2 calles de donde vivíamos. Caminar hasta allí nos llevó solo un cuarto de hora. Montinjo nos seguía en silencio, manteniendo siempre una distancia que no era ni muy grande ni muy pequeña. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta del patio, finalmente no pudo contenerse y se adelantó para detenerme. Hanjuya, te ayudé a salir de un apuro hoy, y no me invitas a tomar una taza de té. Me giré ligeramente hacia un lado, cediéndole el paso. El marqués ostenta una posición y un poder tan altos, que esta plebeya, naturalmente, no se atrevería a objetar. La habitación era sencilla, con muebles sobrios. Montinjo, con su lujoso atuendo, parecía fuera de lugar. Xiao Tan fue a encender el fuego y a hervir agua mientras yo buscaba un pastel de té en el armario. En casa solo tenemos té suelto, es un poco astringente. Espero que al marqués no le importe.
Miró a su alrededor y luego me observó mientras lavaba con destreza los utensilios de té. Había un dejo de emoción en su tono. Antes, tus manos solo servían para escribir, pintar, tocar el y arreglar flores. Ahora tienes que hacer estas tareas. ¿Será que tú y tu hijo han vivido así todos estos años? Dicen que es difícil pasar del lujo a la frugalidad, pero mientras dejes atrás el orgullo y lo aceptes con calma, está bien. Ganarme la vida con mis propias manos no es vergonzoso. Mi tono era tranquilo. Cuando estábamos en Linzhou, las cosas iban un poco mejor que aquí. Fue solo más tarde, cuando el profesor de la escuela dijo que tenía un talento natural y esperaba que pudiera encontrarle un mejor profesor, que lo traje de vuelta. Pensé que vivir en la capital nunca es fácil y que habría muchos gastos en el futuro, así que redujimos un poco nuestro estilo de vida. Había varios libros sobre la mesa, el más alto tenía un nombre escrito, Men Ruxian. Se agachó a medias, con la mirada al nivel de Yáñez, observando esos ojos y cejas que eran casi un 80% iguales a los suyos, y guardó silencio un buen rato. Dijo con incredulidad, mío. Había imaginado la escena de hoy muchas veces en mi corazón. En aquel entonces, él no quería divorciarse de mí ni cortar lazos. Al contrario, como me había alejado demasiado rápido, incluso le quedaban algunos sentimientos. Por lo tanto, para mí, jugar la carta emocional, actuar con debilidad y lástima, retroceder para avanzar, era la estrategia más sencilla y segura. La tentación del poder y la riqueza de la mansión del marqués era demasiado grande. Para lograr mi objetivo, ¿qué tenía de malo bajar la cabeza temporalmente y seguirle el juego? Lo recogí. Me giré deliberadamente, sin mirarlo. Mi voz sonaba terca. En fin, este niño no tiene nada que ver contigo. Tú y yo saldamos nuestras deudas hace mucho. Mis asuntos no te incumben. ¿Qué pasó antes en la tienda de instrumentos? Insististe en entrometerte. Al oír eso, ¿saldamos nuestras deudas? Perdió la compostura al instante. Se puso de pie con tono urgente. Zhang Ziyue, ¿crees que me lo creería? Divorciarse de mí mientras daba a luz a nuestro hijo en secreto, ¿a eso le llamas saldar la deuda? Llevas todos estos años criando a tu hijo sola. ¿Por qué no dijiste nada? Siendo marginado e intimidado en la capital, ¿por qué no dijiste nada? Sabías perfectamente que si hubieras preguntado, no te habría ignorado. No. Men Tinzhou. Cállate. Perdí el control de mis emociones. Las lágrimas corrían por mi rostro, gritando a gritos. ¿Crees que en aquel entonces realmente quería renunciar a la riqueza y la gloria de la residencia de la marquesa, pedir el divorcio y vivir una vida difícil? Todo era por amor. En cuanto salieron estas palabras, como un rayo en un cielo despejado, la expresión del rostro de Men Tinzhou se congeló al instante. Era la primera vez en mi vida que descubría que mis dotes interpretativas eran tan magníficas. Apreté los dientes, me pellizqué el muslo con fuerza en secreto y seguí adelante. No quería compartir marido con otras mujeres. No podía tolerar que tu amor se diera a nadie más que a mí. Como deseaba poder fingir ser magnánima y amable, no celosa, no armar alboroto, para poder estar a tu lado para siempre. Pero no pude hacerlo. Amarás a otra mujer como me amas, le escribirás los mismos poemas de amor, la llevarás a ver los mismos cerezos en primavera, estarás en perfecta armonía con ella, profundamente enamorado. Solo imaginar esas escenas me vuelve loco. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más esperas que haga? Además del divorcio, ¿qué otra opción me queda? Ahora que me has oído admitirlo con mis propias palabras, ¿estás satisfecho? Entrando en acción, tomé la taza de té de la mesa con indiferencia y se la arrojé como para desahogar mi frustración. Men Tinzhou no lo esquivó, permaneciendo allí como una estatua ante sus ojos. Mi comportamiento en ese momento era ira nacida del amor, resentimiento nacido del amor. Avanzó con paso firme y me abrazó. Hiyue, estoy tan feliz. Me llevas en el corazón. No puedes olvidarme, ¿verdad? Estaba cansada de actuar, cansada de gritar.
Cuando abrí la boca, mi voz se había vuelto mucho más ronca. Sí, después del divorcio, descubrí que estaba embarazada. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo estamos destinados a estar unidos en este vínculo desafortunado de por vida. No hay escapatoria. Ahora que han pasado tantos años, ya no te odio. Mientras pueda verte, no tengo otros deseos. Cerré el taller de Mentón. Por acuerdo con Mentin Zhou, después me mudé a otra residencia suya con Zanger. Él regresa para prepararse un tiempo, rendir homenaje a los antepasados y actualizar los registros familiares. Llevará a Zanger de vuelta a la residencia familiar para que sea reconocida formalmente. Samanon me estaba causando problemas y juró investigar el asunto hasta el final. Por supuesto, sabía quién era el cerebro y cuál era su propósito. Lisiner se enteró de mi regreso antes que Mentin Zhou. Quiso intentar conquistar a Zanger, pero descubrió que lo tenía a mi lado en todo momento, sin darle ninguna oportunidad. Así que recurrió a manchar mi reputación para deshonrarme y hacer que me avergonzara demasiado como para quedarme en la capital. Pero la investigación se abandonó a mitad de camino. Mentin Zhou ya había encontrado testigos y pruebas, y fue a confrontar a Lisiner. Ambos discutieron acaloradamente. La llamó venenosa y despiadada, y ella lo maldijo por su inconstancia. En medio de la discusión, Lisiner se desmayó repentinamente cuando el médico de cabecera le tomó el pulso. Descubrió que estaba embarazada. La llegada de 2 niños seguidos dejó a Mentin Zhou tan emocionado que no sabía qué hacer. Ese día, cuando Mentin Zhou llegó al patio Suiyun, parecía algo inquieto. Le serví té, y cuando tomó la taza, sus manos temblaron 2 veces, casi derramándolo. Intentó hablar varias veces, pero se detuvo cada vez. Puse cara de comprensión. ¿Qué pasa? ¿El marqués tiene algo en mente? Se trata de la mansión del marqués. Originalmente planeé traerlos de vuelta estos días, pero inesperadamente, surgió una pequeña complicación. Un rastro de culpa brilló en sus ojos. Siner está embarazada. Ya sabes cómo es. De mal humor y embarazada. No soporta ningún disgusto. Tú y Zan regresan a la residencia. Quizás tengamos que esperar un poco más. Tías, ella dio a luz sana y salva. Los traeré de vuelta a ambos. ¿Está bien? Los sabía. Este asunto nunca saldría bien. Antes de que pudiera hablar, Zan ya lo había agarrado de la manga y lo miraba con cautela. Papá, cuando tengas un hermanito o hermanita, ¿dejarás de querernos a mí y a mamá? ¿Cómo es posible? Mentin Zhou levantó al niño en alto. Ya sean ustedes o sus hermanos, todos son de mi sangre. Todos pesan igual. Sentí náuseas. Aún así, no tuve más remedio que soltar un par de lágrimas, fingiendo reticencia y anhelo. Está bien. Mientras no te olvides de mí y de Zan, estamos dispuestos a esperar lo que sea necesario. Soltó un largo suspiro de alivio. El temperamento de Lisiner durante los últimos 10 años. Lo había superado con creces. Pensó que el asunto de hoy requeriría mucho esfuerzo y persuasión, pero inesperadamente, no solo no tuve quejas, sino que también fui bastante comprensivo. Esto lo sorprendió, y al mismo tiempo, no pudo evitar sentir una punzada de resentimiento. La gente nunca se conforma con estar de pie en la orilla mientras contempla el paisaje desde el otro lado. Después de que Mentin Zhou hiciera sus promesas, se marchó apresuradamente. En cuanto se cerró la puerta, Zan y yo dejamos de lado las expresiones que habíamos estado fingiendo durante tanto tiempo. Mamá, ¿es cierto lo que acaba de decir? Negué con la cabeza. No lo sé, pero mamá puede contarte una historia. Tenía mucha curiosidad. ¿Qué historia? Antes de que mi madre se divorciara, él también dijo lo mismo. Dijo que aunque se casara con Lisiner, yo seguiría siendo su esposa y que no me maltrataría en lo más mínimo. Pero miren. Ahora Lisiner es tan agresivo, echándonos agua sucia a madre e hijo, casi impidiéndonos quedarnos en la capital. Sabe la verdad con claridad,
pero se niega a hacernos justicia. Ni siquiera el más mínimo castigo para ella. Entonces, ¿aún puedes creer lo que dijo sobre que tenías la misma importancia que los demás niños? Negó con la cabeza. Luego se acercó a la mesa, abrió las páginas del libro y se sentó erguido como un adulto. Mamá, lo entiendo. Ahora el destino de cada uno debe estar en sus propias manos. Aparte de uno mismo, no se puede confiar en nadie. Incluso sin regresar a la mansión de la marquesa, puedo confiar en mis propios estudios para aprobar los exámenes imperiales y asegurarle un buen futuro a mi madre. Le acaricié la cabeza y sonreí. ¡Qué buen niño! Después de esto, Mentinzou venía al patio Suiyun cada pocos días a pasar el rato. No era que le importaran tanto los viejos sentimientos, pero quedarse en la mansión de la marquesa era demasiado sofocante. Lisiner, a pesar de su embarazo, se volvía cada vez más desenfrenada. Sin embargo, Mentinzou no se atrevía a replicar y solo la dejaba desahogarse cada vez que venía. La siguiente vez que regresó, se veían tenues marcas de arañazos en su cuello. Ocultarlos con los dedos de los pies. No le quedó más remedio que ponerse una túnica de cuello alto en los días abrasadores del verano. Y solo sería considerado ayudándolo a aplicar el ungüento. Si te resulta muy difícil, no importa que no vengas a ver a Sionger. Me tomó la mano. ¿Cómo podría ser difícil? Pero tú, que vives aquí, ¿has sido maltratada? Si te ha faltado algo últimamente, dímelo. Retiré mi mano sin dejar rastro. Si es posible, quiero tu colgante de jade. Aunque no me preocupaba el dinero, mi estatus era bajo. En esta capital, cada vez que intentaba pedir ayuda con cualquier cosa, me topaba con obstáculos. Ahora, con la ficha de la mansión del marqués, ya fuera llevando a Sionger a visitar a eruditos de renombre en la capital o contratando investigadores secretos para investigar los asuntos sospechosos tras Lisin, todo sería mucho más fácil. Medio año después, Lisiner dio a luz a un niño llamado Men Ruyu. Toda la mansión del marqués se llenó de alegría, decorada con faroles y guirnaldas por doquier. Mentinzou dijo que quería incluir en la agenda el regreso de Sioner a la mansión, preferiblemente antes del banquete de luna llena, para que pudieran celebrar juntos. Lisiner no pudo contener la emoción al oír esto. Esto afecta a la reputación de la mansión del marqués. ¿Quieres reconocer a esta niña de orígenes desconocidos? No estoy de acuerdo. Marqués, usted no lo sabe. Pero hace unos días, ya hice que investigaran a fondo sus antecedentes. Reunió todo tipo de pruebas, armó un escándalo, decidida a que Mentinzou viera mi verdadera cara. No pude evitar emocionarme un poco. Estaba llena de energía. Había pasado poco más de un mes desde que dio a luz, pero aún tenía fuerzas para levantar todo aquello, el vestíbulo de la mansión del marqués. Lisiner se sentó en el asiento de honor, con un tono interrogativo. Envié gente a investigar a tus vecinos y aldeanos de cuando vivías en Linzhou. Todos dijeron que, aunque usted y el marqués se divorciaron hace 11 años, solo regresó a Linzhou hace 9. Para entonces, ya había dado a luz, y nadie puede confirmar la fecha exacta de nacimiento. Que yo sepa, el viaje de Linzhou a la capital solo dura entre 3 y 4 meses. ¿Quién sabe qué hacías durante ese año y medio que desapareciste? Recordé las escenas de entonces y comencé a explicarlo con calma. Después del divorcio, no descubrí que estaba embarazada hasta el tercer día después de salir de la capital. El viaje en carruaje fue accidentado y tuve fuertes náuseas matutinas, así que viajé despacio. Inesperadamente, a mitad del viaje, me encontré con inundaciones en el sur y un grupo de refugiados huía hacia el norte. Llevaba plata y vestía bien, pero parecía completamente indefenso. No tuve más remedio que detenerme en Yaozhou y pasar desapercibido un rato. Más tarde, cuando pasó el peligro, mi embarazo ya estaba muy avanzado, así que simplemente di a luz en Yaozhou, me recuperé durante más de medio año y luego regresé a Linzhou. Los ojos de la anciana Men parpadearon levemente. Su hijo mayor contrajo una enfermedad pulmonar mientras gestionaba el control de inundaciones bajo órdenes imperiales hace 10 años y enfermó gravemente. Mentinzou intentó suavizar las cosas desde fuera.
De acuerdo, Shaine, en definitiva, nuestra residencia del Marqués también tiene sus defectos. Si hubiéramos enviado algunos guardias para escoltarla durante todo el camino en aquel entonces, no habría tanta controversia hoy. Además, mira a esta niña que prácticamente ha tallado a partir del mismo molde que yo. ¿Cómo es posible que sea falsa? No necesariamente. Aún tenía una segunda carta del triunfo. Hay tanta gente en el mundo que se parece. ¿Qué tan difícil sería encontrar otra? Traigan a ese adúltero aquí ahora mismo. Dio 3 palmadas. Los sirvientes trajeron rápidamente a un hombre desconocido. Se llamaba Saoke, un espadachín errante del Jianghu. Confesó voluntariamente haber tenido una breve aventura conmigo, afirmando ser el padre biológico de Zanger en relación con esta emoción. Lo describió vívidamente. La señora iba a mitad de camino cuando un día el cielo se oscureció. Alguien vio que solo llevaba consigo a una sirvienta, vulnerable y sola, e intentó aprovecharse de la situación. Por suerte, pasé por allí y los ayudé a escapar del peligro. Para expresar su gratitud, la señora me invitó a tomar algo en un restaurante. Esa noche, la señora no pudo soportar el alcohol y me confundió con el marqués de Yongnin. Así sucedió esta noche de indiscreción y nació este niño. Levantó la cabeza y sus rasgos eran sorprendentemente similares a los de Men Tin Zhou. Sao que me miró, señora. Pensé que solo estabas confundido por el vino de esa noche, pero nunca imaginé que darías a luz a mi hijo, y mucho menos que reconocerías al marqués de Yongnin como padre solo para ascender a la riqueza y la gloria de la casa del marqués. Fruncí el ceño y retrocedí un paso. ¿Qué tonterías dices? Ni siquiera te conozco, su voz se elevó un poco. Jian Ziyue, ¿puedes decir eso con la conciencia tranquila? Si fuéramos realmente desconocidos, ¿cómo iba a saber que tienes una marca de nacimiento con forma de flor de ciruelo en la cintura? Palidecí de la sorpresa. Estás mintiendo, crack. Men Tin Zhou perdió el control de sus emociones y la taza de té que sostenía se hizo añicos. Con detalles tan privados saliendo de su boca, ¿quién creería que no había nada entre nosotros, justo cuando todo estaba a punto de desmoronarse? La anciana Men golpeó su bastón y alzó la voz. Ya basta, cállense todos. ¿Qué bien sacará de toda esta discusión? La sala quedó en silencio. Todos se quedaron sin palabras. ¿Para qué complicarlo tanto? Basta con hacer una prueba de parentesco. Ya sea inocente o intentando hacerse pasar por una niña de origen desconocido, una sola prueba lo revelará todo. Notifica a todos los ancianos del clan. Dentro de 7 días, invítalos a la mansión de la marquesa para presenciarlo juntos. Para evitar que interfiera en nada, la anciana Men me alejó de Zanger durante estos 7 días, manteniéndolo bajo vigilancia independiente. No se ha separado de mí desde que nació. Aunque no soporto separarme de él ahora, no tengo otra opción. 7 días después, en el salón principal de la residencia de la marquesa, todos se reunieron. Por el bien de la reputación de la marquesa, la anciana Men no permitió que Zanger apareciera en público. En cambio, lo mantuvo en la trastienda, vigilándolo personalmente, y extrajo un pequeño cuenco de sangre. Todo lo que sucedió hoy aquí fue preparado bajo mi supervisión. Este asunto concierne al linaje de la marquesa, así que no mostraré favoritismo. Como ninguno de ustedes tiene objeciones, comencemos. El sirviente vertió la sangre en un cuenco con agua clara y luego le entregó la aguja de plata a Saoki. No dudó y se pinchó el dedo. Iberion contuvo la respiración y observó el resultado, se fusionaron. ¿Qué? Men Tin Zhou avanzó con incredulidad. Durante los últimos meses, ya había tratado a Zanger como si fuera de su propia sangre. Ahora que la prueba mostraba este resultado, no podía aceptarlo. Tomó otro cuenco de agua con sangre y se cortó la yema del dedo. No se fusionaron. Llamó al médico. ¿Hay algún problema con esta agua? Tras examinarla cuidadosamente, el médico negó con la cabeza. ¿Podría haber algún otro truco? El médico estaba aterrorizado. Señor, ya lo he revisado cuidadosamente.
Esta agua, este cuenco, esta aguja de plata, todo está limpio. Nadie los ha manipulado. Por favor, acepten este hecho. Este niño no es de su propia sangre. Frente a todos, Men Tinzhou finalmente no pudo seguir engañándose. Frunció el ceño, con las venas abultándose en su frente. Los ojos que me miraban estaban llenos de decepción. Jianxia, confié tanto en ti, pero me engañaste. Un estruendo atronador resonó en mis oídos. Mi corazón latía con fuerza, a punto de salírseme del pecho. Sacudí la cabeza con pánico. ¿Cómo es posible? Zhang, eres la niña que llevé en mi vientre durante 10 meses y a la que di a luz. Lo sé mejor que nadie. ¿Cómo? ¿Cómo no iba a ser de la misma sangre de la marquesa? ¿Cómo? Li Suner arqueó una ceja. Toda esta evidencia se preparó bajo la supervisión personal de su suegra. Ella siempre ha sido justa e imparcial. ¿Estás diciendo que tu suegra inventó pruebas a propósito para incriminarte? ¿O te niegas a aceptar esta prueba irrefutable? La sangre se me heló en un instante. Negué con la cabeza, retrocedí un paso, con las piernas débiles, casi desplomándome. En cuanto a la identidad de esta niña, de verdad no tengo forma de refutarla. Todos los ancianos han presenciado esto, ¿no? Con tantas miradas y la evidencia irrefutable, ¿qué más se puede argumentar? Rió a carcajadas, casi echándole lágrimas. ¡Qué hijo legítimo perdido! Claramente es un bastardo. Jianxia codiciaba la riqueza y no dudó en arriesgarse a manchar el linaje de la marquesa. A una mujer tan desvergonzada deberían arrastrarla y ahogarla en una jaula de cerdos. ¿Por qué no vienen a arrastrar a esta zorra para ejecutarla? ¡Pum! La puerta se abrió de golpe, y en un instante, la luz del sol entró de lleno, que me escocía los ojos. Sin embargo, quienes entraron no fueron los sirvientes que venían a arrestarme, sino los asistentes de la residencia de la marquesa. La nodriza sostenía al recién nacido en brazos mientras otro sirviente guiaba a Jianer. Abuela, padre, madre. Él dio un paso al frente e hizo una reverencia. La expresión de Men Tinzhou era compleja, sin saber qué decir. Me agaché un poco, lo abracé y le pregunté en voz baja cómo había comido estos últimos días, cómo había dormido y si había tenido miedo. Negó con la cabeza. Mi abuela me trató muy bien. Sonreí aliviada. Qué buena niña. Has pasado por mucho. Luego lo presenté ante todos. Por favor, miren todos. Jianer abrió las manos, mostrándolas con cuidado. Sus 10 dedos estaban completamente ilesos, pero el bebé envuelto en pañales tenía la yema del dedo índice pinchada con la punta de una aguja, la herida aún sangraba. Li Suner se dio cuenta de que algo andaba mal. Sus ojos estaban a punto de abrirse de rabia, mirándome con fiereza. Ahí está. Señalé el cuenco de agua sobre la mesa. Mi tono era tranquilo y despreocupado. Lo que acababan de poner a prueba era a tu hijo, y tú mismo lo admitiste. El cambio se produjo sin previo aviso, y en el vasto salón reinó un silencio sepulcral. Jian Hiyue. Su voz casi se quebró. Realmente me engañaste. Asentí con calma. Si de verdad tuvieras la conciencia tranquila, ¿qué daño habría en que te engañara? Antes de la prueba de verificación de sangre, busqué a la anciana Men. Tenía la costumbre de ir al pequeño salón budista a recitar sutras y pedir bendiciones el día 15 de cada mes sin falta. Me adapté a sus preferencias, copiando escrituras budistas cientos de veces con antelación, y finalmente conseguí una audiencia con ella. En el pequeño salón budista, le expliqué mi plan por completo. Ella estaba desconcertada. No eres una niña perdida afuera. ¿Qué sentido tiene que me haga esta prueba? No podía revelar que Men Tinzhou era infértil. Solo podía insinuarlo con tacto. Camino erguido y me siento derecho. Naturalmente, no temo ninguna verificación. Pero temo que Li Suner,
por el bien de la futura herencia de su hijo, use algún truco durante la prueba de verificación de sangre para evitar que Hyaner sea reconocida y regrese a la mansión. La anciana Men se dejó convencer por mí y finalmente asintió. Ella también albergaba dudas. 10 años. Este niño no llegó antes ni después, sino que fue concebido justo cuando yo acababa de regresar a la capital. Llamarlo coincidencia sería demasiada coincidencia. El espía al que soborné descubrió que Lisiner y Xiaoke eran viejos conocidos. Ella había seguido a su padre cuando fue degradado y transferido, trasladándose a Liñán en ese momento. Habían sufrido mucho ostracismo e incluso fueron víctimas de conspiraciones políticas en su contra. Xiaoke presenció la injusticia y les ofreció ayuda. Se conocieron cuando eran unos desconocidos y desarrollaron un cariño mutuo. Uno era un caballero errante y despreocupado, la otra una noble dama con mala suerte. Con el tiempo, los sentimientos románticos se fueron intensificando. Más tarde, ella regresó a la capital y se casó con un miembro de la mansión de la marquesa, pero ambos siguieron viéndose en secreto. Por pura emoción, a veces incluso vestía a Xiaoke con la ropa de Men Tinzhou y lo escondía en la mansión. Tenían encuentros secretos por la noche, y ella lo despedía en secreto antes del amanecer. Al fin y al cabo, ambos tenían complexiones y apariencias similares, así que aunque los sirvientes vieran alguna figura vaga de vez en cuando, no sospecharían. Tras mi regreso, Lisiner temía perder su puesto, así que, desesperada, le pidió prestada semilla a Xiaoke, quien se parecía mucho a Men Tinzhou. Xiaoke llevaba mucho tiempo enamorado de ella, así que, como era de esperar, estaba dispuesto a obedecer sus órdenes y a ayudarla a inventar pruebas falsas para incriminarme. Tras mi partida de la mansión de la marquesa, muchos sirvientes que me habían servido fueron reasignados a Lisiner. Descubrir qué marcas de nacimiento tengo no fue tarea difícil. Xiaoke presentía que algo andaba mal. Quería usar su habilidad de ligereza para escapar con Lisiner, pero anoche, Xiao Tan ya le había añadido polvos debilitantes a la comida. Ahora solo podía observar con impotencia cómo los sirvientes lo sujetaban y lo ataban fuertemente. Un sirviente entró con una bandeja con una flor. Los pétalos eran de un rojo carmesí vibrante. Existe una flor en el sur de Xinjiang llamada peonía roja. Es ligeramente tóxica. Tras su consumo, la actividad sanguínea se altera temporalmente, lo que permite que la sangre de cualquier persona se vuelva compatible. Como expliqué, recogí 3 cuencos de sangre de la herida de Xiaoke y se los entregué a Men Tinzhou y Xiao Tan respectivamente, guardando el último para mí. En la tercera escena, los 3 y Xiaoke, como era de esperar, éramos compatibles. También le pedí al médico que verificara la sangre de Men Tinzhou y Zanger. Se quedó mirando el resultado en el cuenco, y solo después de un largo rato logró hablar con dificultad. Le dijo a Zanger: «Justo ahora mi padre te culpó injustamente». Zanger no quiso reconocerlo y se escondió detrás de mí. Había sufrido tantos agravios estos últimos días, y ahora su identidad finalmente estaba demostrada. Todos dudaban de él. Solo yo creía en él. Miré a Lisiner con una sonrisa despreocupada. «Te tomaste tantas molestias organizando este espectáculo hoy solo para arruinar la reputación de madre e hijo estadounidenses, para evitar que el marqués reconociera a mi hijo. Así, tu hijo con Xiaoke podría hacerse pasar por suyo y heredar todo del marqués en el futuro. Pero por mucho que lo planearas, algo se te escapaba». Los ojos de Men Tinzhou estaban rojos, mirándola fijamente. La cuestionó palabra por palabra. «Cuando nos casamos, te prometí una corona de fénix y una capa rosa, una gran dote de 10 millas, una boda gloriosa. Estos 10 años te he tratado bien. ¿Por qué me traicionaste?» Ahora que su plan había sido descubierto, simplemente dejó de fingir. Men Tinzhou, sinvergüenza, hipócrita y desalmado. Cuando mi padre fue degradado y enviado a Liñán durante todos esos años, ¿cuántas miradas frías soportó toda nuestra familia? ¿Qué tan dura fue nuestra vida en los días más difíciles? Fue él quien estuvo a mi lado. Y te preguntas, honestamente, en todos estos años, ¿alguna vez me enviaste una carta para preguntarme cómo estaba? ¿Me ayudaste siquiera una vez? ¿Crees que retrasé el matrimonio todo este tiempo porque pensaba en ti,
¿por qué no podía olvidarte? No te hagas ilusiones. Fue solo porque no pude casarme con Xiaoke, y mi padre quería congraciarse con la casa de la marquesa para allanar el camino a mi hermano. Por eso planearon casarme contigo. Señaló a Men Tinzhou, gritando hasta quedarse ronca ante mis ojos. Tú eres su sustituto. Esta farsa terminó mal. Xiaoke fue condenada por adulterio e intento de manchar la sangre de la familia del marqués, y se la llevaron a rastras para ser golpeada hasta la muerte. En cuanto a Lisiner y a la niña, también debían ser ejecutados según la ley. Pero al final, su padre y su hermano no lo soportaron. Intervinieron para acallar los rumores y lograron salvar a la madre y al hijo. Pero cometer actos tan vergonzosos mancha la reputación de la familia y deshonra a nuestros antepasados. La familia Li no quería aceptarlos de vuelta. No tuvieron más remedio que enviarlos a la finca para que se las arreglaran solos. Poco después de que enviaran allí a Lisiner, ésta enloqueció. Una noche, se arrojó al pozo con el niño en brazos. En cuanto a la infertilidad de Men Tinzhou, la mansión del marqués también reveló la verdad. Tras casarse con Lisiner, siguieron sin concebir durante mucho tiempo. Cuando estaba en la mansión del marqués, aunque no había noticias tras 2 años de matrimonio, servía a mi suegra a diario como si fuera mi propia madre, ocupándome de todo personalmente. La señora Men estaba bastante satisfecha conmigo, y al ver que ambos éramos jóvenes, no tenía prisa. Más tarde, cuando Men Tinzhou se volvió a casar, tuvo bastantes quejas sobre Lisiner, y al ver que envejecían, se hizo cargo y dispuso que él tomara varias concubinas. Con más gente en las habitaciones, surgieron muchas disputas y celos. Lisiner ya era feroz y celosa, y al ver todos esos rostros más jóvenes que el suyo, cada uno con sus propios encantos, algunos regordetes, otros esbeltos, algunos con mucho maquillaje, algunos con poco maquillaje, no pudo evitar enfurecerse. No se atrevía a desafiar a la anciana señora Men, pero podía disciplinar a las concubinas como esposa legítima. Esas pobres concubinas sufrían bajo el gobierno de Lisiner. El más mínimo error las acarreaba, en el mejor de los casos, a golpes y regaños, o en el peor, a ser vendidas. No era que Men Tinzhou desconociera su verdadera naturaleza, sino que simplemente no se molestó en intervenir, haciendo la vista gorda e ignorándolo todo. Más tarde, conoció a la señorita Jin Jin, quien cantaba para ganarse la vida en un barco de recreo. Jin Jin tenía un carácter amable, delicado y digno de lástima. También tenía un hermano menor, y ambos dependían el uno del otro para sobrevivir. Para evitarle el tormento de Lisiner, Men Tinzhou la mantuvo en secreto en una residencia suya a las afueras de la capital, una casa dorada para ocultar a una belleza, con ropas finas y comida deliciosa. Lo tenía todo, excepto un título digno. Por mucho que Men Tinzhou lo ocultara, inevitablemente se delataba. Lisiner ardía de rabia, pero como la villa suburbana tenía guardias y sirvientes, no podía hacer nada allí. Así que esperó a que su hermano saliera un día a jugar, lo agarró y lo golpeó hasta casi matarlo. Jin Jin guardaba rencor en su corazón. Sabía que lo que más le importaba y ansiaba a Lisiner era tener un heredero. Para que Lisiner perdiera toda esperanza por completo, buscó un médico ambulante y compró una medicina que dejaría a un hombre infértil. Luego, la siguiente vez que Men Tinzhou fue a verla, ella le echó todo el polvo en el té. La dosis que usé entonces fue preparada en secreto por Xiao Tan. Esto se hizo con sumo secreto, sin dejar pruebas, y sucedió hace mucho tiempo. Así que, tras dar vueltas y vueltas, el asunto de que Men Tinzhou se quedara sin heredero finalmente se relacionó con su amante. La verdad salió a la luz. Men Tinzhou nunca imaginó que las dos personas a las que más amaba conspirarían contra él al mismo tiempo. Le asestó un golpe fuerte y, dominado por la ira, enfermó gravemente. Le inundaron con cuencos y cuencos de medicina, pero no mejoró. Xiao Tan le tomó el pulso y, a escondidas, sacó un paquete de restos de medicina de debajo de un árbol en el patio de Lisiner. Solo entonces descubrió que, desde el momento en que Lisiner supo el sexo del feto en su vientre, había comenzado a envenenar su comida, en pequeñas cantidades muchas veces, acumulándose día tras día. Así que, durante los últimos días, aunque parecía estar bien por fuera, su cuerpo llevaba mucho tiempo vaciado por dentro, demasiado deteriorado para recuperarse.
Durante los días que estuvo enfermo y convaleciente, pasó la mayor parte del tiempo conmigo. Toqué las cuerdas como hace muchos años en la residencia del ministro, tocando para él, charlando con él sobre partituras y melodías. Hiyue, tócame otra pieza. Desde que enfermé, me siento terriblemente débil, mareado y con zumbidos en los oídos. Se reclinó en el pequeño sofá con un grueso acolchado de plumón de ganso. Su rostro estaba demacrado, solo sus ojos aún brillaban. Pero cada vez que te oigo tocar, me siento mucho mejor. Sonreí, persuadiéndolo con una voz suave y gentil. Entonces, ¿qué tal si toco Noche de Luna y Flor del Río de Primavera una vez más? Bien. La música fluyó como un arroyo balbuceante, lenta y suave. Mentinzou estaba absorto en ello, sus largas cejas fruncidas se relajaban poco a poco, y al poco tiempo, su respiración se normalizó mientras se quedaba dormido lentamente. No era que mi música tuviera un efecto milagroso de sanación y alivio. Era que se estaba muriendo. El sobre que llevo contiene una hierba llamada hierba bulan. Es inofensiva para la gente común, pero reacciona con el veneno que Lischaine le dio, de forma contradictoria y contrarrestada. Aunque puede adormecer la sensación de dolor, sin darse cuenta, acelera el deterioro del cuerpo. Quizás sea porque se acerca a la muerte, últimamente siempre me arrastra, charlando de vez en cuando sobre los viejos tiempos. Ya. Me tomó de la mano. Al recordar esta vida, he amado de verdad a mucha gente, pero conspiraron contra mí o me traicionaron. La única persona sincera conmigo de principio a fin fuiste tú, y a quien más he decepcionado también eres tú. Bajé la mirada, ayudé a arroparlo y lo consolé. Concéntrate en recuperarte. Aún queda un largo futuro por delante. El secreto de cómo lo drogué una vez, planeo mantenerlo oculto hasta que muera. ¿Quién habría pensado que su amante también le había dado el mismo fármaco esterilizante? De alguna manera, alguien está pagando la culpa por mí. ¿Por qué no iba a alegrarme hoy? Llevaba la barbilla en la mano, y de camino al patio de Mentinzou, me encontré con Zanner, que acababa de terminar sus lecciones. Estaba a punto de ir al estudio. Lo detuve. Ven con mamá a hacerle compañía a tu padre. Habla más con él. Se negó, frunciendo el ceño mientras me reprochaba. Madre, cuando cambiaste, le expliqué con paciencia. Ya eres la heredera y lo heredarás todo en el futuro. No sería bueno que la gente notara que tú y tu padre están distanciados. Lo pensó un momento, le pareció razonable y aceptó. Con mi apoyo, Zanner empezó a visitarlo con más frecuencia. Las conversaciones entre padre e hijo también se hicieron más frecuentes. Las charlas se limitaban a hablar de lo que había comido hoy, lo que había aprendido y cómo se llevaba con sus primos. Zanner era ingenioso, tenía memoria fotográfica y podía aplicar lo aprendido a nuevas situaciones. Ahora también tenía el estatus de heredero de la marquesa, con grandes eruditos de la época enseñándole y un sinfín de libros valiosos a su disposición. Con tan buenas condiciones, su progreso fue naturalmente rápido. Además, heredó el talento musical de su padre y de mí. Después de escucharme tocar durante mucho tiempo, aprendió solo sin ninguna instrucción. Mentinzou lo adoraba profundamente, como era de esperar de nuestro hijo. Esta noche, su condición empeoró. Casi todos en la mansión vinieron. Se reunieron alrededor de Mentinzou, esperando la despedida final. Vio a muchísima gente, dijo muchísimas cosas, y solo nos llamó a mí y a Zanner al final. Mentinzou nos abrazó, con la mirada llena de reticencia a separarse. Sus palabras eran entrecortadas, su respiración cada vez más débil, apenas capaz de formar frases. Después de mi muerte, todo quedará en manos de ti y de nuestro hijo, de ahora en adelante, en la capital. Nadie se atreverá a intimidarlos nunca más. En cuanto terminó de hablar, su mano cayó flácida, sus ojos se cerraron lentamente y una lágrima se deslizó por el rabillo del ojo. La anciana Men se adelantó temblorosa para comprobarlo, con una pena indescriptible. Hijo mío, en un instante, todos en la sala rompieron a llorar. Yo también abracé a Zanner y lloré amargamente, probablemente de alegría.
Tras la muerte de Men Tinzhou, mi hijo Men Ruzan heredó el título de marqués y, en las décadas siguientes, aprobó los exámenes imperiales, emprendió una carrera oficial, ingresó en el Gran Secretariado y ascendió de forma constante. Para evitar que mi nombre se vinculara al de Men Tinzhou, presentó una petición ante Su Majestad y solicitó un título imperial para mí, de modo que pudiera permanecer en la residencia del marqués como madre biológica del marqués de Yongning, para que me cuidaran en mi vejez. Sosteniendo ese edicto imperial amarillo brillante, le acaricié la cabeza como lo hacía cuando era pequeño y dije, mi hijo es increíble.